para establecer una metodología. Los dejaron muy sueltos. La comisión del Congreso, que está a cargo del diputado Jorge Soto, en el afán de no intervenir, los dejó completamente con el proceso en las manos, pero esto también implicó que batallaron para organizarse, que los procesos de selección no estuvieron delimitados, que los expedientes se entregaron con muy poco tiempo, que fueron muchas las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar. Entonces hubo algunos retos. Aunque esto me hace a mí dudas interesantes, ¿no? Si hubo más de 73 aspirantes, ¿cómo es que llegamos a estos 5? O sea, ¿cómo es que llegamos particularmente al ingeniero Joaquín? Y se ven las entrevistas, evidentemente era los más peores. Sí, totalmente. Sí. O sea, sus comentarios están completamente fuera de lugar. A mí algo que me asusta. En comparación a algunas exposiciones muy buenas. Sí, claro. Sí, había exposiciones sumamente fundadas, sumamente consistentes. Incluso si dejáramos de lado los términos homofóbicos que utilizó, no tenía estructura, no tenía argumento, no tenía propuesta. Él decía que yo vengo aquí a gritonear incoherencias, ¿no? Entonces, es lamentable que pensemos que en manos de personas con este perfil vamos a dejar la observación de cultura de la legalidad y de Estado de Derecho. Sí, sí, tienes razón, hay como varias cosas que decir. Antes de entrar al análisis porque sí, me parece que el fondo al final es el famoso sistema estatal anticorrupción, que es en el que, hacia dónde vamos. Pero lo que está ahorita, y qué bueno, yo estoy contenta, lo que está ahorita en el escándalo es este audio que yo no sé si se alcanzó a escuchar o se alcanzó a escuchar allá en el Face. Que nos comenten. Sí, lo pondremos, si no se alcanzó, parece que en la radio sí se escuchó, pero en Face tenemos por ahí un mensajito de que no se escuchaba. O yo no sé si incluso si tendremos audio en el Face, o si yo le piqué algo ahí. No, yo creo que sí, que es la distancia, es lo que no se escuchó. De cualquier manera, si me permites, aquí lo cuelgo en tu página, para que ellos lo puedan tener. En este momento. Ándale, porque tenemos un mensajito en el Face de que no se escuchó, y entonces con mucho gusto si Edeni, que le sabe ahí mover a todo, que lo cuelgue para que usted ya lo escuche más a gusto. Entonces, este audio que a lo mejor, por si alguien no lo llegó a escuchar así bien, a lo mejor sí sería bueno que lo vuelvas, que sí lo leas, porque es realmente escandaloso lo que este ingeniero Joaquín Treviño, que fue electo como presidente de este comité ciudadano del sistema estatal anticorrupción, el comentario que hizo durante la entrevista que le hicieron mientras aspiraba, estas entrevistas que le hicieron a todas las personas que aspiraban. En esa entrevista él hizo este comentario que ha generado todo el escándalo, y yo creo que si es nada más por si alguien no alcanzó a escuchar, sí, claro. Yo creo que tan solo cuando sepamos qué dijo, no hay duda de por qué el escándalo, ¿no? Sí, aquí le damos la lectura. Sí. Bueno, dice que los legisladores no se han preocupado de modernizar ese sistema, por lo menos que le pongan un nombre correcto, porque usted abre la ley de adquisiciones y se encuentra con 80 artículos ¿cómo le llaman los abogados?, preguntó. Clausurados, modificados, derogados. Pues, ¿para qué la tienen? Pero están muy preocupados en emitir leyes para ver cómo le hacen para quitarle el nombre y el apellido del acta de nacimiento, o cómo le hacen para casarse entre maricones, señaló Joaquín Treviño. Sí, este comentario donde este ingeniero está criticando a los legisladoras, el trabajo legislativo, pues, y hace esta crítica de, pues, quién sabe qué estarán haciendo, no hace nada en el terreno de la anticorrupción, pero eso sí, están preocupados en hacer leyes para que se casen los maricones. Ajá. Este comentario tan ofensivo, homofóbico, que deja ver la manera de pensar de este señor, eso es lo que ha generado el escándalo. Y afortunadamente, aquí, que me parece que es lo bueno de este proceso,
Afortunadamente se supo. Afortunadamente, afortunadamente, porque generalmente este tipo de elecciones y este tipo de procesos pues se dan en lo oscurito y quién sabe qué dicen. El hecho de que hayan grabado las entrevistas es lo que está generando que nos hayamos dado cuenta y que estemos cuestionando, porque todos los medios, todos sin excepción, incluso algunos medios que luego no son, digamos, tan derechohumanistas, todo el mundo está criticando. Y que nos diéramos cuenta prontito. Prontito. O sea, que nos diéramos cuenta de ya. Inmediato. Porque desafortunadamente Ingeniero Treviño ni siquiera alcanzó a tomar protesta. Sí. Es más, no estaba ni siquiera el acta aprobada ante el Pleno del Congreso del Estado. Él no sé cómo lo veía, no sé qué pensó, pero se acababan de realizar las votaciones, que sigue siendo un proceso interno porque, repito, sigue estando en la comisión seleccionadora, todavía no llega al Pleno del Congreso. Ya no estamos hablando de un nombramiento, una toma de protesta. Entonces, la ciudadanía se dio cuenta muy rápido. Y esto es fundamental con la transparencia. Y reaccionó rápido la sociedad. Sí, claro. Reaccionaron rápido los grupos organizados de la diversidad sexual, que ya incluso por ahí hicieron llegar un documento a CONAPRED, a esta comisión contra la discriminación. En las redes sociales están saturadas. Reaccionaron los medios de comunicación, reaccionamos el gremio periodístico inmediatamente, muchas organizaciones de la sociedad civil, muchísima gente que reaccionó de inmediato, ¿no? Incluso el Pleno del Congreso, a mí fue algo que me sorprendió gratamente. Déjame decirte que, la verdad, que se pusieron de acuerdo, porque esta ha sido una legislatura muy controversial. Presenta la diputada Cristal Tovar un posicionamiento que a mí me parece enérgico, solicitando la inadmisibilidad de esta persona, pero se suman prácticamente todas las fracciones. Toma la voz por parte del PT el licenciado Rubén Aguilar, que a mí me sorprendió su firme y contundente expresión. Si me permites, voy a citarlo porque ciertamente estoy completamente de acuerdo, pero me pareció fuerte. Y él dice: no podemos dejar un proceso que busca generar salud social y sanar la percepción de la ciudadanía sobre el Estado de Derecho y sobre los gobiernos a una persona que evidentemente no tiene sanidad mental. Ay, caray, qué muy fuerte, sí. Pero qué contundente. Pero tiene razón, ¿no? Tiene razón. No se puede dejar el curso y la evaluación del Estado de Derecho, la promoción del Estado de Derecho. Alguien que no ha leído el primer artículo en una persona que no tiene la más mínima visión, el más mínimo respeto por la diversidad. La diversidad es clave en el Estado de Derecho, ¿no? Y que estamos hablando incluso de un tema más de fondo, ¿no? Su comentario fue agresivo y fue hostil, pero vamos a hablar de un tema más de fondo. El tema, incluso como lo citó el ingeniero Joaquín, el tema de transparencia y el tema del sistema estatal anticorrupción está directamente ligado con obra pública, fundamentalmente ligado con licitaciones y con apertura de convocatorias. Es evidente que este señor no va a generar ni remotamente un proceso de equidad. No va a proponer estructuras para que sean más equitativas, para que haya participación con perspectiva de género, para que haya participación de personas de grupos de diversidad. Es para cerrar la puerta. Claro. Aún más allá de un comentario desafortunado, evidentemente, cuando si él llegara a estar en funciones, que lo dudo mucho, creo en la cordura de nuestras autoridades, eso va a ser una barrera de discriminación enorme. Sí. Tú cubres ahí el Congreso, Judith. Sí, yo ando en todas partes. ¿Qué opinas? Sí, se sorprendió. Bueno, fue escándalo, sigue siendo un escándalo. Sí, claro, ahí, ¿no? Y más que en este momento estamos como tratando temas de inclusión social, ¿no? Sí. Tanto para personas indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual. Estamos en esa apertura, y para que una persona ocupe un puesto en algo tan importante para la sociedad es grave, yo digo. Sí, cuando él usa este término tan fuerte, que es lo que creo yo que genera el escándalo,
Pues bueno, la expresión de por sí es agresiva, ¿no? Pero en el fondo, efectivamente, por eso creo que el licenciado Aguilar tiene razón, en el fondo sí evidencia una manera de pensar, ¿no? Y entonces el minimizar a las personas de la diversidad, el comparar, pues, como que no tiene importancia, es decir, si andan haciendo esas leyes de la diversidad no tienen importancia. Efectivamente, bueno, cada quien tiene derecho a pensar como quiera, pero es que a la hora de ocupar puestos de decisión importantes, pues necesariamente influyen en las decisiones, claro. ¿No? Sí, también una parte que él mencionó cuando dijo que los legisladores y las legisladoras estaban más ocupados haciendo este tipo de leyes, dijo, pues hay asuntos más importantes, dijo. Sí, no, evidentemente minimizando completamente la diversidad sexual. Y entonces, obviamente, este escándalo mediático, social y yo creo que incluso jurídico, porque ahora resulta que esta ley que generó todo este proceso de selección, no contempla la posibilidad o más bien la manera de destituir a las personas. ¿No? De hecho, aquí me parece que nuestra forma de concebir el mundo nos hizo Trump. Ciudadanía, hay que ponernos listas con eso. Partimos de dos prejuicios peligrosos para la sociedad que queremos construir actualmente. El primero es que todos los políticos son corruptos. Y todos los funcionarios públicos, todas las personas en el gobierno están mal y son gandallas y buscan abusar. Y luego en contraparte, ese sería un primer prejuicio peligroso. Exacto. En contraparte, un segundo prejuicio complicado es toda la ciudadanía está bien. Sí. Los ciudadanos por hecho, quien venga de la sociedad civil seguramente es garantía de que lo va a hacer bien. Viene a frenar el gen gandalla que tienen activados los políticos, ¿no? Cualquier ciudadano o ciudadano por el hecho de serlo es idóneo. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque ambos son prejuicios y los prejuicios tienen que cuestionarse. Sí. Estas personas fueron electas por ciudadanos. O sea, y hubo fallas en la elección. A mí me asusta, y aquí estoy especulando, en Difusión Norte abrimos una investigación ya bastante más a fondo sobre el tema, se los compartiremos el domingo en nuestro portal, si quieren conocerla. A mí me inquieta pensar, ¿de dónde viene la tan efímera y bien montada seguridad de esta persona? Porque si tú sinceramente piensas que estás ahí para competir por un puesto, te preparas. Sabes que hay perfiles fuertes, sabes que hay gente de la red de participación ciudadana, por no mencionar otros nombres, muy seguro de que tiene mucha trayectoria. Presidente. O sea, él evidentemente ni siquiera preparó su discurso. Cuando estuvimos en el proceso de selección de consejerías a derechos humanos, en la ronda previa todos estábamos con nuestros apuntes, ¿y tú qué vas a decir? Y por dónde, y cómo estructuras, y habíamos unos ahí con que la ratio y el argumentio y cosas así. Este señor iba lo que iba, ¿no? Yo estaba seguro de ese número. Y aún así, pese a sus desafortunados argumentos, quedó en la mesa. Es decir, fue mejor que 68 personas. ¿Qué está pasando con ese proceso de selección? Y voy a enviarle un afectuoso saludo al diputado. ¿Qué está pasando con ese proceso que soltaron? Que el Congreso soltó, que todo el mundo soltó, que el Ejecutivo que está completamente en la cancha ciudadana. Entonces, creo que quizás no toda la ciudadanía es químicamente pura. Claro. Y quizá habría que repensarnos el tema de participación política. Y otro asunto que me llama la atención, diputados, desafortunadamente, lo voy a volver a mencionar, es que no están en la página del Congreso. Estoy checando en este momento y la última grabación del Sistema Estatal Anticorrupción es de diciembre del 2017. Siempre está rebasado la página del Congreso, ¿no? No, pero ahorita ya está la sesión que fue ayer. La sesión la suben a los 10 minutos y que conste que son más de 2 horas de grabación una sesión del Congreso. ¿Qué pasó con esos videos? ¿Qué pasó con todas las comisiones que ha tenido la comisión seleccionadora? Y algo que me inquieta más la atención, se lo comentaba yo ayer al diputado, ¿dónde están las evaluaciones que realizaron estas personas del Comité Ciudadano? Sí, ¿en base a qué
para descartar, ¿no?, a 68 personas, porque a la entrevista no fueron todos los aspirantes, personas del nivel del doctor Arturo Ricoboglio fueron descartadas con la mano en la cintura. Sí. Y luego, digo, no es que yo estudie filosofía, pero me parece que quizás es un poco más sensato que el ingeniero Joaquín. Sí. Sí, yo creo, bueno, aquí el meollo y lo interesante es poder analizar todo este proceso. Primero, hay que decir que Chihuahua llega tarde al sistema nacional, porque es un sistema nacional anticorrupción, llega tarde, y los gobiernos, porque le tocó al anterior y le está tocando y los dos prometieron que lo iban a hacer muy bien, que efectivamente llegábamos tarde, por lo que guste ni mande, porque había por ahí líos jurídicos, pero dijeron, bueno, llegamos tarde, pero vamos a llegar bien, desde el nivel ejecutivo y desde el nivel legislativo. Y entonces armaron un proceso, porque además hay lineamientos nacionales que ahora se sabe que el estatal no está cumpliendo algunos lineamientos nacionales. Algunos candados importantes que trae la ley nacional, la estatal parece que no los tomó en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, Chihuahua está entrando a este sistema estatal anticorrupción que baja desde el nivel nacional. Y entonces es, porque así lo marca el sistema nacional, es un proceso muy interesante, que en teoría garantizaría que llegue gente a estas áreas que incluye el sistema, gente pues que va a trabajar muy bien, que garantice que va a trabajar muy bien. Siempre en promoción a la anticorrupción, haciendo montones de cosas para combatir la corrupción. Y entonces, más o menos el entramado de este proceso está bien, más o menos bien planteado, pareciera bien planteado. Primero, eligen a una comisión de 9 personas que se le llama comisión seleccionadora o comité seleccionador, que esas 9 personas que no reciben sueldo, pues simple y sencillamente con la buena fe quisieron entrarle, porque para todo hubo convocatorias, y entonces que hay que decir que participó poca gente para buscando entrar a esa comisión que no recibe sueldo y que su única chamba, bueno, es hacer el proceso de selección del comité que va a chambear, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir a corte, pero ahorita regresando le explicamos bien este proceso, porque hay que encontrarle los asegúnes a este proceso, me parece, ¿no? Nos vamos a corte y regresamos. Bueno, nos vamos a corte en Radio Universidad. Vamos y regresamos. Y en el Face nos queda. A reserva de que ahorita reiteremos lo que digamos aquí en el Face, para que también salga en Radio Universidad. Se antoja interesante, ¿no? Sí. Ya nos vimos, ¿verdad? Sí. Se antoja interesante que, a mí me llama la atención, que poca gente se inscribiera para este comité seleccionador y mucha gente para el que sí van a recibir sueldo. No, claro, es que estamos hablando de una cantidad considerable. Entonces, me da la impresión, o sea, tenemos que tener, pues desde acá, por lo menos desde el análisis periodístico, un ingrediente crítico, como tú dices, ciudadanía, aunque sea la ciudadanía, porque me da la impresión de que mucha gente está viendo el chambista, es decir, está viendo el ser parte de este comité ciudadano, el que sí va a recibir y seguramente muy buen sueldo, más como chamba, ¿no? Sí, claro. Como chamba. Y luego hay dos temas, y se me hace que esto es bien evidente en el caso del ingeniero Treviño. Sí, muy buen sueldo por 5 años, hay chamba, pero también la posibilidad de mucha influencia. De mucho poder. Pero sí, en claro. este caso, los integrantes iban por años cada uno, ¿no? Por ejemplo, había uno de 1 año, en el caso del ingeniero eran 2 años. Sí, es que son escalonados. Son 5 integrantes del comité ciudadano, 5 personas que eligieron y que ya están ahí electas. Y todos escalonados, ¿verdad? Sí. A alguien le tocaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y el de más años pues era de 5, que es lo que más podía durar. Y luego después
a la siguiente pues elegían a alguien más de un año y así sucesivamente. Sí. Como ocurre esto, esto está bien, me parece que es correcto la idea, como ya ocurre también en los consejos electorales, ¿no? Que funcionan más o menos. Sí, y que de hecho tiene un sentido, ¿no? Sí, claro. El sentido es no perder tanta experiencia, es decir, que no se llegue un momento en el que todos son nuevos y lo tienen todo que aprender, sino que siempre haya gente más experiencia y gente que viene entrando, y eso enriquece mucho los consejos. Sí, y además también que no coincidan todos siempre con el funcionariado, ya sea de los mismos institutos electorales o también del Ejecutivo o del Legislativo, porque casi siempre se empatan, ¿no? Se empatan determinado gobierno y entonces entra determinado consejo y se acaba cuando se acaba el gobierno. Entonces, esto hace que haya alguien en estos consejos que se puede quedar más allá de los funcionarios del nivel que sean, ¿no? Porque luego hay mucha influencia o mucho compromiso, a veces ahí político, ¿no? Entonces, eso está correcto. Es decir, me parece que el proceso, la idea de estos procesos está bien, pero si analizamos y creo que tenemos que hacer incluso una autocrítica, porque ante la convocatoria de integrar este comité seleccionador de 9 personas, que acudió muy poca gente, me parece que sí tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿por qué no fuimos más? Y tenemos que hablar en primera persona, porque entonces yo no estuve ahí observando. Sí, exacto, porque alguien me puede decir, cualquier persona de la ciudadanía, que debe de haber mucha gente que puede ser muy buena y que le cuestionamos, bueno, ¿por qué fue tan poca? Bueno, ¿por qué no fuiste tú? ¿No? Sí. Primero, porque es un trabajo ya gratis, muy especializado, es mucha chamba. O sea, quien le entró, estas 9 personas, ahora sí, que independientemente de lo que hicieron, mis respetos, porque fueron, ¿no? Sí. Y quiero yo pensar que fueron con la idea de hacerlo bien. Sí, claro, y hay personas de mucha trayectoria. Sí. Regresamos, estamos en Radio Universidad, transmitiendo desde el programa Ecos de Mirabal. Estamos transmitiendo en radio, estamos transmitiendo también en el Face. Y bueno, pues con mis compañeras periodistas de Difusión Norte, Edeni Rodríguez y Judith González. Este tema escandaloso, ¿no? Que ya salió de Chihuahua e incluso del país, de este, pues, desafortunado comentario que hizo el ingeniero Joaquín Treviño, que acaba de ser electo presidente de este Comité Ciudadano del Sistema Estatal. No fue un desafortunado comentario, fue muy afortunado. Afortunadamente fue ahí. Sí, afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo. Fíjate, fue un comentario desafortunado, afortunadamente, ¿no? Sí, fíjate que lugar afortunado. Fíjate que sí, porque si no lo dice ahí, y si no lo dice ahí, pues no pasa nada. Nadie cuestiona. Creo que mucha gente hubiéramos dicho, híjole, hubiera sido mejor Paquita, hubiera sido mejor alguien más, ¿no? O quien sea, hubieran sido mejor. Pero pues ni modo, apechugabas porque al final estas 9 personas que se convirtieron en el comité seleccionador, pues bueno, tenían así como que, pues digamos que toda la autoridad para elegir a quien esas personas consideraban que eran las mejores, ¿no? Y entonces era difícil cuestionarles. En realidad les estamos cuestionando y nos enteramos y luego ya hemos tenido la chance de ver más los videos a raíz de este comentario que hizo muy homofóbico este ingeniero, donde cuestiona, por si alguien apenas nos está sintonizando, donde cuestiona a los diputados y diputadas del trabajo legislativo, que no hacen nada, todo con relación al tema de la anticorrupción, que no hacen, está cuestionando el trabajo legislativo, y ahí es donde aprovecha para decir que en cambio los diputados y las diputadas sí están muy preocupados en hacer leyes que tienen que ver con que se casen maricones, ¿no? Sí. Este comentario tan homofóbico.
Y entonces, bueno, a propósito, tienes razón. Y que aparte lo dice desde la completa ignorancia, ¿no? A mí me dio mucha risa esta primera parte cuando él dice, es que en obra pública, ¿qué pasa? En obra pública no hay nada y todo está derogado. Primero que artículos derogados indica que ha habido revisión y está en movimiento la ley. Porque ni siquiera sabe qué es derogado. Y luego si tú entras... No entiende, ¿verdad? Si tú entras, pones en la página de la Biblioteca del Congreso, pones leyes, no sabes ni qué poner, y así nomás para ver si tenía razón o no. El ingeniero Treviño pones obra pública y hay 2 normativas importantes que regulan el tema. Así que, ingeniero, sí hay, y sí se llaman así. Y es su área, ¿no? Y es una forma de modernizar las leyes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y es lo que él criticaba. Es de lo más común y corriente que haya artículos derogados, digo. Continuamente sí, claro. Se están derogando. Y que él decía, ¿por qué no le ponen ni siquiera el nombre correcto? Para mayor información del ingeniero Treviño existe la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación y Servicios de Obra Pública del Estado de Chihuahua, así como la Ley de Obra Pública y Servicios Seleccionados del Estado de Chihuahua. Es decir, sí hay, y se llaman así. Hay que saber buscar. Usted póngale en Google, obra pública, leyes Chihuahua, y vamos a ver qué sale. Y lo va a encontrar. Y bueno, al final, este comentario, fíjate, algo que yo creo que es bueno, tienes razón, al final, pues qué lástima, de verdad, porque pues sí, se siente feo escuchar estos comentarios, ¿no? Qué lástima que haya personas que se atreven y además públicamente en entrevistas a hacer estos comentarios. Pero qué bueno que ocurrió, qué bueno que salió, qué bueno que se ventiló, porque esto nos está obligando, por lo menos a los medios, que ya es decir mucho, por lo menos a los medios, y yo creo que a una buena parte de la sociedad, a entenderle al famoso sistema estatal anticorrupción. Porque pues como que allí anda y como que sabemos que existe, pero no le hemos dedicado la atención suficiente, la atención que merece cuando es de lo más relevante este sistema estatal anticorrupción que se está gestando en Chihuahua, ¿no? Y al que le tendríamos que estar apostando. Porque, sí, claro, y que pensamos, al menos a nivel sociedad, y por esa razón salió, pensamos que puede ser una oportunidad importante de mejorar la política en el Estado y en el país. O sea, pensamos que esto nos va a hacer tener menos casas blancas, más eficiencia del presupuesto, más... Es decir, es una medida que todos pensábamos que nos hacía sentir mejor y que construía procesos importantes en el país, y luego estamos... Pues esa es la intención, ¿no? Esa es la intención, pero además en un momento coyuntural de Chihuahua. Por eso quizás lo hace a lo mejor más relevante, y a lo mejor por eso por ahí lo pescaron los medios nacionales e internacionales, porque Chihuahua sí está transitando por un momento histórico donde por primera vez, de manera jurídica, de manera procesal, se están acusando, dirimiendo casos de corrupción. Algo que nunca había ocurrido, porque siempre sabemos que hay en los distintos niveles gubernamentales actos de corrupción, pero que se acusen, que el Ministerio Público intervenga, que se judicialicen y que se detengan a personas acusadas de actos de corrupción, pues no ocurría. Chihuahua lo está haciendo. Y lo está haciendo incluso, que además tenemos esta otra nota también de ayer y de hoy, lo está haciendo con funcionarios de nivel nacional, como el caso de Alejandro Gutiérrez, donde está la disputa entre jueces federales, estatales, de que si se llevan o no el caso. Entonces esto, todo ligado a la corrupción, todo ligado a la corrupción. Y también todo ligado a la transparencia. Todo ligado a la corrupción y a la transparencia, exactamente. Y entonces, en este momento coyuntural de Chihuahua, el que se esté gestando el sistema estatal anticorrupción con estos escándalos, pues entonces nos obligan a ventilarlos. Eso es bueno, me parece. Sí, claro. Me parece. Ay, a mí hay otro punto que no sé en qué punto va, qué información tengan ustedes de la supuesta renuncia. Bueno, otro aspecto que me llama muchísimo la atención es que al día siguiente, o sea, el ingeniero hizo su declaración a las 8:40 de la noche, y a las 10 de la mañana el día siguiente estaba ofreciendo una disculpa pública. En un
reconocido hotel, sentado cómodamente a sus anchas, en la posición más holgada del mundo. Y a mí me llama la atención, incluso su expresión corporal. Aquí no pasa nada. Ni siquiera se veía preocupado. O sea, él no es una disculpa pública que dé a alguien que piensa que cometió una indiscreción tremenda, sino alguien que piensa, porque incluso lo dice, ¿no? Él dice, es que yo no lo hice con afán de ofender. Con afán de ofender. ¿Qué fue lo que le ofendió, no? ¿Cómo son sentidos? Sí. Pero si ofendía a alguien, pues me... Fíjate, qué bueno que lo comentas, porque aquí hay que entrar, me parece, al fondo de una posible corrupción en el proceso, porque, a ver, ya gracias a estos se está investigando y están saliendo cosas, porque el ingeniero viene de la Cámara Mexicana de la Construcción, de la CEMIC, que es una cámara con mucho poder, importante, mucho poder. Y entonces lo que se ha estado ventilando es que es la Cámara la que no quiere que renuncie, porque es quien lo propone, la Cámara lo propone, ¿no? Y entonces está incidiendo una organización tan poderosa, ¿no? Y entonces aquí la interrogante es qué tanto poder tiene como para imponer y para incluso poder negociar, o yo no sé hasta dónde incidir para que no renuncie. Sí, ¿no? La semí contra la ciudadanía. ¿No? Sí, porque es ejercicio del poder. Pero entonces eso da pie a decir, a ver, efectivamente, lo que tú decías al inicio, Edenia, a ver, porque estas 9 personas, primero, ¿cómo eligieron? ¿Por mayoría? ¿Hubo cuántos votos o qué? ¿Se discutieron o no? Porque habría que ver... Que parte es algo frecuente últimamente, no sé si siempre haya sido así, de hecho sí sé que nunca había sido así, pero que ha sido frecuente en las últimas décadas. Cuando se concursa un puesto público, cuando se licita un puesto público, se dice, se va a evaluar esto, estos son los exámenes, nos interesan este y este aspecto, y así van las calificaciones. Pasa con los consejeros de transparencia, con los consejeros de derechos humanos, que es un puesto honorario, pasa. Estas son las calificaciones, y bueno, pasó y no pasó, pero por estos datos, con los jueces, con las convocatorias de casi todos los órganos de la función pública, vas viendo el proceso. Entonces, ¿dónde está? Acá no, bueno, transmitieron las entrevistas, pero, por ejemplo, no dijeron por qué de las 70 y tantas personas dejaron a 18, en base a qué, y a las demás las eliminaron. No hay una razón, pues, en términos de estas cualidades, estas capacidades, estos perfiles, ¿no? Pero yo voy todavía más allá. Estas personas, estas 9, yo quiero visibilizar estas 9 personas. Las de selección. Porque en principio yo digo, bueno, mis respetos, porque fueron a integrar un comité sin recibir sueldo y a chambear mucho. Pero y exponerse públicamente mucho. Pero habría que ver si tenían jiribilla, si algunas personas de ahí llevaban ya jiribilla, para que luego alguien se inscribiera y elegirle. Sí, no. Es decir, que hubiera una componenda. Porque por lo que he estado yo escuchando, pareciera que no está tan difícil de descubrir una componenda de esas, ¿no? Eso, habría que ver, habría que analizar a esas 9 personas, qué perfil y qué intereses tienen. Porque algo que ya se está detectando es que hay mucha coincidencia del sector empresarial. No, y de la Cámara de Construcción, pero aparte de eso también se lo tenemos que agradecer al ingeniero Treviño. ¿No? Ahorita que... Entonces, digo, quienes hacemos periodismo siempre olfateamos detalles, ¿no? Detalles como muy interesantes. Con otra, sí. Entonces, sí se empieza a, pues, dicen que piensa mal y aceptará, se empieza a pensar mal, empezamos a pensar mal desde la integración, empieza el sospechosismo, desde la integración de este comité seleccionador, ¿no? Porque en principio, bueno, yo sí dije, bueno, las personas que fueron, quienes hayan sido y los perfiles que sean, que fue poca gente, que no les van a pagar, pues mis respetos, van a entregar mucho de su tiempo para mucho trabajo muy importante. Y entonces yo decía, ojalá hubiera ido
diputados y las diputadas de dónde elegir. Pero ahora que pareciera, hay que investigar, que hay bastante relación entre algunas personas que integran ese comité y las personas que eligieron. Y justo se tiene que analizar y se tiene que investigar porque eligieron a personas muy cercanas que son las que tienen y son las personas que no tienen los mejores perfiles. Sí, claro. Y un saludo, me gustaría mandar por aquí un saludo también a Héctor Domínguez Orduño, que se está comunicando con nosotros vía Facebook para comentar también este asunto, ¿no? Sí, muchas gracias a quienes se comunican. Y bueno, el tema va a dar. El tema va a dar, y este aspecto que presentas es interesante, ¿no? ¿Por qué no se ha desdecido? De hecho, ayer se anunció en varios medios de comunicación. Se dijo hasta ahorita sabemos, bueno, sí ha habido notas y notas y notas, una sí y otra no, que ya renunció y que ya renunció, pero hasta ahorita, hasta donde sé, no sé. Habría que no es oficial la renuncia, ¿no? Que aparte a mí también eso de la renuncia me causa un poco de duda, porque puedes renunciar a algo que no tienes. Porque legalmente no hay acto jurídico que valide eso. Es más, ni siquiera se ha entregado un acta como tal, al menos que los documentos de transparencia reflejen por oficialidad. Bueno, y tendría hay otra duda. Hay muchas dudas. A ver, este comité seleccionador no tiene la capacidad o la facultad más bien de, aunque no renunciara, este comité sentarse y evaluar y decir, la regamos. De hecho, sí lo tiene. El comité tiene esa facultad hasta que no entregue el acta. Expresamente la tiene. Yo quiero pensar que diga, a ver, la regamos, vamos a juntarnos de urgencia, la regamos y decidimos, es decir, facultad de decisión ahora sí que si lo eligió, pues de tomar la decisión y de anunciarle que está fuera del proceso. No, sí, no a mí sé me llama la atención, por ejemplo, no ha habido un posicionamiento de Jesús Robles Villa, que es una persona de mucha trayectoria. Esas 9 personas como que están muy calladas, ¿no? Sí, no ha habido sí tienen ellos la facultad de decir, no era la persona idónea. ¿Sabes qué, mi alma? Siempre no vas, la regamos. O sea, tienen la facultad de decir, de recomponer una decisión y decir, la regamos y siempre no. Y hay dos filtros. De hecho, ahorita la Junta de Coordinación Política del Congreso, el Pleno regresó ese nombramiento, que tampoco les había sido entregado, a análisis. A ver, yo tengo una duda que a lo mejor ustedes sí la resuelven. La decisión de estas 9 personas es la final o tiene que tener estas 5 personas el aval del Congreso del Estado. Es caso entre azul y buenas noches. Es la decisión final, pero sí tiene que ratificar el Pleno del Congreso. La ratificación. Bueno, pues ahí está el candado, ¿no? O sea, si esta comisión no tuviera la facultad de desdecirse, de rectificar, es decir, la regué y va de nuez, entonces el candado puede estar en el Pleno del Congreso, ¿no? Y aquí también se da otro debate, decías tú hace un poco, no existe mecanismo para destituirlos. Sí existe. La ley sí contempla. Nada más que es un mecanismo muy similar al que pasa con los ombudsman. En el tema de derechos humanos solo se puede destituir a un ombudsman en caso de que se le compruebe una falta grave y evidente, grave y contundente. Porque si no se prestaría mucho jugueteo, claro, ¿no? Pero sí se puede, pues. Es la única causal que reconoce la ley para los consejeros de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción es una falta grave y evidente, particularmente administrativa. ¿Y quién lo decide? ¿Es el comité seleccionador? ¿O también no tiene que ir a un proceso. Ya. Pero bueno, ¿qué tan grave es? ¿No? Entonces aquí entramos a otro debate. Claro. No, sería grave. Para mí sería muy grave. Habría que ver si para quien decida es grave. Es grave. Sí, ¿qué tan grave es esta gravedad? ¿No? Así es, pero al final, así como para ir medio cerrando, al final nos dio la oportunidad el ingeniero a la sociedad, me refiero a los medios y a la sociedad, de discutir varios temas.
uno fundamental, que es el tema de la corrupción, de la corrupción y la transparencia, de manera muy amplia. De hecho, a mí sí me parece un tema muy grave porque es uno de los principales hechos que se cuestionan mucho hablando de corrupción es que una persona queda en un puesto en el que no le corresponde, ¿no? Sí, generalmente claro. Porque conoce, es amigo o tiene algún puesto de poder, ¿no? Sí, porque tienes dinero, porque tienes apoyo político. Entonces, es una queja sistemática. ¿Por qué está ahí si no le corresponde? ¿No? Y siempre que estudias corrupción, en el tema más básico dice, la corrupción empieza al asumir un cargo para el que no estás preparado. Bueno, aquí me parece que es evidente el tema de asumir un cargo para el que no estás preparado, ¿no? Pero también yo pienso, y hay que agradecerle al ingeniero Treviño, que pone mucho en entredicho a la Cámara de la Construcción. Yo creo que en la CEMIC, no sé cómo se percibe este tema al interior de la CEMIC, pero me parece que... Deberían de estar urgidos en que se vaya, ¿no? sí, díjole, qué pena, sabes que ingeniero renuncia, pero en el ejercicio del poder sí se da, a mí no me sorprende, en el ejercicio del poder, justo el poder tomar decisiones unilaterales y tener toda la batuta es porque quienes ejercen el poder desde la posición fuerte en términos económicos y políticos consideran que lo pueden hacer y desdeñan la opinión. Desdeñan la opinión pública, ¿no? Un punto en el que yo me cuestiono es, no sé si estén orgullosos de que se vaya o no, pero necesita una cámara así fuerte, importante, que ha estado trabajando en el tema de paridad. Por ejemplo, hace unos años ya estuvimos en la toma de protesta en la que integraban mujeres. Ya sé por dónde vas. La pregunta más directa es, ¿a qué iba el ingeniero a este comité? Sí, digo, sí, da para mucho. Porque tiene que ver, fíjate que tienes razón, porque ya a estas alturas dudamos que vaya realmente a combatir la corrupción. Si él está tan interesado en la obra pública, ¿no? Ajá, que es fundamentalmente el gremio del que emana. Claro, en teoría tendríamos que suponer, y a lo mejor sí, tampoco hay que abusar con la crítica, tendríamos que suponer que la Cámara está muy interesada en combatir la corrupción en la obra pública, ¿no? Sí, ¿no? Y en transparentar procesos. Sí, ¿no? Y que es muy posible que sí, digo, porque han hecho, particularmente desde las empresarias mujeres que están en la Cámara, han hecho mucha crítica en el sentido de que las licitaciones y los amarres en la obra pública están muy amañados, ¿no? A eso era lo que iba. Cuando tú como gremio, que es el caso de la CEMIC, tienes tanto interés en transparentar, han denunciado ampliamente el caso de los moches, el caso de los cobros, tienes tanta necesidad y énfasis en transparentar y mejorar procesos. Y en primera instancia tienes un autogol tan fuerte, ¿en qué posición te pone, no? Sí. A nivel de gremio. Sí, claro, porque tendríamos que suponer que en realidad lo envió para que presionara y viera y analizara y evaluara y promoviera los procesos de obra pública, que transparentara los procesos de obra pública. Quiero pensar que a eso iba, pues, ¿no? Porque ¿a qué más va un ingeniero? Que por ahí se mencionaba en algunos medios que hay varias personas de la CEMIC. Sí, por eso mi duda era, y bueno, yo ya estoy como un poquito sospechosa desde quienes integran la comisión seleccionadora, porque están ligadas no nada más a la CEMIC, sino al sector empresarial. Sí, claro, al sector económico fuerte. Y ahí yo que estoy un poquito más ligada a la sociedad civil, más digamos, de esta sociedad civil que no tiene nada que ver con el sector empresarial, quizás sí es válido hacer una autocrítica. Sí se ve que sí le entró el sector empresarial mucho a este proceso, porque quedó gente muy ligada al sector empresarial, tanto en el comité seleccionador como en este comité ciudadano. Y habría que ver si el resto de las
organizaciones de la sociedad civil que tanto le entraron. Yo sé que le entraron. Bueno, Paquita viene de la sociedad civil, Paola Contestable viene de la sociedad civil, y bueno, entiendo que de la academia, con Rico Bobbio, por ejemplo, ¿no? Habría que ver por qué miradas tienen ahí, ¿no? Sí, claro. ¿Qué perfiles? De hecho, quizá nuestros radioescuchas los ubican mejor, son Héctor Martínez Lara. Bueno, hay que decir quiénes son estos 5 personas. Estas personas que están en la comisión seleccionadora. Héctor Martínez Lara, Javier García Gutiérrez, Jesús Robles Villa. Robles Villa es muy conocido, catedrático. Sí, no, una persona de mucha trayectoria, entonces... Quería ser rector de la UACH. Ahorita estaremos preguntando, ¿no, maestro? Sería bueno entrevistarlo, ¿no? Está Olga Ponce, una civilista médica muy conocida y reconocida. Víctor Villagrán, Carlos Rivera, Verónica Rodríguez Castillo, María Guadalupe Longoria y Ivonne Arroyo. Bueno, a la mayoría no los conozco. Conozco a Robles Villa, a la doctora Olga Ponce. Ivonne Arroyo creo que fue ganadora del premio Chihuahua. Duró también muchos años en el TEC de Monterrey impartiendo la materia de ética. También viene del ámbito académico, pero también es una persona fuerte en ese tema. Bueno, pues esas son las personas que seleccionaron a Joaquín, al ingeniero Joaquín Treviño, ¿no? Y luego estas 5 personas que quedan, que tampoco son tan conocidas, pues, o sea, bueno, no las identifico tanto en el activismo de la transparencia y en el activismo de la participación ciudadana, que yo pensaba que le iban a dar como más énfasis. Ya nos tenemos que ir, me dicen. En un minuto. En un minuto. Nos retiramos y entonces muy rápidamente. Sí. Si yo pensaba que iba a escuchar nombres de este comité, estas 5 personas, sí, más conocidas. Y yo entrevisté antes, ese día que eligieron incluso a Paquita Jiménez y a Paola Contestable, Paquita, que es una persona que se ha dedicado los últimos 15 años a la participación ciudadana y a la transparencia. Yo daba por hecho que quedaba, por ejemplo. Sí, yo también me pareció algo como muy evidente. Sí. Quedaron Jesús Antonio Tamés, el ingeniero Dávila, Isabel Terrazas Cerros, ella es de Cuauhtémoc, Liliana Ochoa, exdirectora de un instituto médico, y René Moreno. Sí. Él es de Wikipolítica. De Wikipolítica, sí, joven, ¿verdad? De los más jóvenes. De los más jóvenes, y es quien dura 5 años. Sí. Bueno, pues se nos va el tiempo. Tú despide, Judith. Bueno, nos dio mucho gusto acompañarlos esta tarde aquí en el espacio que nos presta Dora Villalobos. Con mucho gusto, además. Con Mirabal. Y nos despedimos. El fin de semana Difusión Norte sacará un reportaje muy amplio del tema, sí, respecto al tema. Estén al pendiente. Sí. Y pues muchas gracias y bonito fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora Matute Lavado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.